Continuando con nuestros programas, le damos ahora le vamos a dar la palabra al profesor Leon Alexis Guerra Gómez. Él es investigador e ingeniero de visualización de información. Se dedica a apoyar a las personas a extraer información de sus datos, utilizando técnicas de visualización de información y ciencias de datos. Él es doctor en ciencias de la computación. Actualmente es profesor asistente en Northern University of Silicon Valley. Su trabajo de investigación se dirige a la analítica visual, a la accesibilidad, al Big Data, a la interacción humano-computador y al desarrollo web. Anteriormente has trabajado en la Universidad de Berkeley, la Universidad de los Andes, en Yahoo, en el laboratorio Yahoo, en Xerox, en Park y en YouTube. Bueno, profesor Alexis, el público ahora es suyo. Vale, Wilson, muchísimas gracias por la excelente presentación. Muy amable, hay una claridad. La universidad es Northeastern University en Silicon Valley. Encantado de estar acá y de compartirles. Voy a tratar de hacerlo rápido para que nunca lo logro, pero miremos a ver cómo lo logramos para tratar de quedarnos dentro del espacio de la gente. Entonces, y me perdonan pues todos los problemas de ruido, espero que se escuche bien, cualquier cosa me comentan. Voy a mandar ahí dentro del chat de Facebook el enlace para si los que quieran ver las diapositivas, lo acabo de mandar precisamente en mi Twitter. Si se meten, el Twitter en español mío es arroba o guerravis con V de visualización. Y aquí pueden ver entonces el enlace donde está el enlace a la transmisión y también a las diapositivas por si las quieren seguir porque son bastante interactivas. Como tal, hoy lo que les voy a hablar es acerca de los insights, ¿sí? Y de cómo este es el verdadero propósito de la ciencia de datos. Y pues este tema de la ciencia de datos, del Big Data, del Machine Learning, de todo eso se sigue hablando en todas partes y en todas partes, sobre todo los periodistas lo presentan como un mundo ideal en donde todo es hermoso y todo funciona bien, cuando en realidad es uno tratando de huir de unos perros que se lo quieren comer todo el tiempo y tratando de lograr de poder extraer alguna cosa. En realidad es bastante más complicado que eso, pero también hay un montón de, de problemas de concepción que vamos a ver en esto. Entonces, por ejemplo, arranquemos por tratar de definir qué es este tema de la ciencia de datos, ¿sí? Cuando hablamos de eso y si vamos y miramos la definición, lo que vamos a encontrar es que la definición específica sí incluye el tema de trabajo interdisciplinario para utilizar procesos científicos que nos permitan analizar grandes volúmenes de datos, pero si se fijan, siempre vamos al tema de extraer conocimiento e insight. Si me perdonan que no traduzca esa palabra, pero no voy a encontrar lastimosamente, a pesar de lo bello y rico que es nuestro español, no conozco una palabra que signifique lo mismo que el insight. Si vamos a otra definición, por ejemplo, del programa de Master in Data Science, donde yo trabajaba en Berkeley, trabajan exactamente lo mismo y entonces hablan de datos heterogéneos, basados del mundo real, en grandes volúmenes, pero siempre es para extraer insights. Lo cual es chistoso porque si nosotros vamos y miramos una definición, la mayoría de las personas cuando uno busca acerca de ciencia de datos o incluso de machine learning, lo que terminan pensando y encontrando es una cosa como esta. Incluso la mayoría de los cursos y de las maestrías y los programas que enseñan ciencia de datos, lo que terminan es enseñando puros pandas y puro Jupyter Notebooks. La gente termina solamente aprendiendo a ir a cargar unos datos y enfocarse más en tratar de ir a correr un modelo que en tratar de extraer de verdad conocimiento acerca de eso. Como tal, yo les propongo una cosa diferente y que vayamos más allá, por ejemplo, de las cosas de la popularidad, porque si fijamos en popularidad, este es el Google Trends del término Machine Learning. Entonces, esto es relativo, pero esto es cuántas búsquedas se han hecho buscando esto de aprendizaje de máquina, es la línea azul. Si a eso le agregamos la línea de qué tanto se busca la palabra insights, podemos ver que es menos de la mitad. O sea, se busca mucho más Machine Learning que Insights. Si buscamos visualización, que es mi área de especialización de mi doctorado, es mucho menos que las dos anteriores. Y la que me causa más gracia es que incluso el mismo término de Data Science, que ahora aparece acá en verde, es menos buscada que el tema de Machine Learning. Entonces hay una obsesión y una fijación en aplicaciones de estos métodos y las inteligencias artificiales y todas las cosas, cuando en realidad deberíamos de estarnos enfocando es en los insights. Entonces es fundamental que entendamos que el data science es mucho más que el machine learning, es mucho más que los modelos. Y para eso me gusta hacer un quote de uno de los fundadores casi que del área de Human Computer Interaction, que tuve la fortuna de tener como advisor de doctorado,
el doctor Ben Schneiderman, que tiene un quote muy bonito que me gusta y es que dice que el propósito real de la visualización de información no es generar gráficos bonitos, sino generar insights. Y ya haciendo un quote de una persona ya no tan importante, me gustaría también extenderla a decir que el propósito del data analysis, del data science, de incluso del mismo machine learning, también es generar insights, no solamente ir a crear modelos. Entonces, para todos aquellos que estén entrando en este mundo, muy importante mantener eso. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué rayos son los insights? Los insights son descubrimientos que requieren un entendimiento profundo de los datos. Tienen que ser significativos, que no sean obvios, que yo pueda tomar una decisión con base en eso que me ayude a producir o más plata o más felicidad o lo que sea mi propósito o más universalidad en mi diseño, aunque sea, que me permitan avanzar en ese objetivo mío y desde luego que esté basado en los datos. Y como tal, pues dar una definición teórica es bien interesante, pero en realidad en esta charla, en el poquito tiempo que me queda, voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos, algunos de ustedes de pronto ya los conocen. Tengo muchísimos, estos son algunos de los del portafolio que pueden encontrar en mi página, johnguerra.co, en donde han sido casos en donde he tomado un problema de datos complejo y he ayudado a extraer insights de eso, ¿vale? Entonces, antes de arrancar con eso, entonces hablemos, ya vimos qué es la definición de Data Science, ahora miremos cuál es la definición, mi definición por lo menos de Data Analytics. Generalmente cuando nosotros vamos en este tema de Data Science y de analítica de datos, lo que vamos a ver es un usuario que tiene unos datos y un problema, y viene un analista y lo coloca todo en una caja negra, en un machine learning que en su mayoría no entendemos cómo funciona. Muchos de los incluso investigadores que trabajamos en estas áreas no entendemos cómo funcionan estas cosas, pero esos que son los de moda, sea el deep learning o las redes neuronales o el DALI o lo que sea, sencillamente nos va a producir o outliers o clusters o tendencias, un montón de resultados que cuando yo voy se los presento directamente como los bota el modelo, el usuario no va a entender nada. ¿Listo? Como tal, es muy chistoso cuando yo le digo a la gente, sobre todo a la gente que trabaja en ingenieros de aprendizaje de máquina y cosas de ese estilo, que yo trabajo en visualización. Ellos muchas veces lo que me dicen es, sí, no, pero es que visualización es tomar estas cosas y presentarlas de una manera bonita para ya que yo hice el trabajo difícil, piensan ellos, que es a sacar el modelo, presentarlo de una manera que el usuario pueda entender qué es lo que estoy haciendo. Y fíjense que aquí hay una característica especial y es que si se fijan en el orden de las flechas, es que es como diciéndole al usuario lo que tiene que pensar. Mientras que en realidad no estamos teniendo en cuenta que este usuario es probablemente el experto de los datos. Y a pesar de que no entienda ni pijaraña qué es esto del machine learning, del data science, es de verdad la persona que tiene la capacidad de extraer los insights. Entonces, como tal, es importante que busquemos una manera en que esa flecha pueda cambiar de dirección y que también yo pueda ir y modificar las cosas. Y en ese sentido, ya no solamente utilizando visualizaciones estáticas, sino visualizaciones de información interactivas, yo pueda hacer preguntas y pueda cuestionar los datos y pueda tratar de entender qué es lo que me están presentando. Y el mundo ideal, que es a lo que tenemos que apuntar, así como María Amelia nos contaba del objetivo del nirvana, del diseño universal, el objetivo nuestro del Vision Analytics y de la analítica visual es que yo pueda abrir esa caja negra, que yo pueda llegar y pueda modificar ese modelo de Machine Learning si es que lo necesito, que es muy importante entender que si lo necesito o no, y que yo pueda alterarlo y ponerlo a funcionar para mí y no que yo tenga que trabajar para el mundo. Y este es el mundo ideal. Y de nuevo, así como Tony, bienvenida, también ahí puedes hacer la pregunta de que eso suena muy bonito y cómo lo vamos a hacer. También es un objetivo que hay que estar persiguiendo constantemente, así como los perros al muchacho en la playa, pero pues es lo que tenemos que apuntar, ¿vale? Entonces miremos ya que entremos en materia un poquito acerca de esta visualización. ¿Por qué debemos de hablar de visualización de información? Para eso tengo un ejemplo claro que es este que está acá. Y si estuviéramos en una audiencia como, con más interacción, pero como aquí la única que me acompaña es María Amelia, entonces voy a ir bastante rápido, yo les diría, miren estos datos y traten de extraer de ahí si ven algo extraño. O sea, ¿qué características hay? Tenemos dos mediciones, una para una variable X y otra para una variable Y hemos tomado cuatro mediciones, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Y qué pueden ver ahí? Entonces, cuando yo muestro esto, generalmente lo que la gente me dice es,
pues los más curiosos empiezan a notar que, por ejemplo, qué sé yo, la X en las tres primeras parece ser la misma, 10, 8, 13, 9, 10, 8, 13, 9, ¿ya? Si se fijan por aquí hay otra que es como 8, 8, 8, 8, 19, entonces hay como una cosa ahí extraña. Otros me dicen que hay unos crecimientos, que hay unas mínimas, que hay unos máximos, que generalmente la Y tiende a ser mayor que la X, etc. Si nosotros llevamos esto en un proceso de analítica y utilizamos lo que le enseñan a uno en un curso de Data Science, pues lo primero que uno va a hacer es establecer algunos modelos estadísticos para tratar de describir estos datos, utilizar analítica descriptiva. Y lo interesante de esto es que, y esto es un ejemplo que se llama el Anscombe's Quartet, que es creado por un señor Anscombe, y este obviamente está manipulado, pero cuyo objetivo es mostrar que estos elementos que están acá, todos tienen exactamente la misma media, la misma varianza. Qué pena, creo que utilicé el Twitter equivocado de María Amelia, perdón. La media, la varianza, tanto para X, para Y, y sobre todo tiene la misma correlación y la misma regresión lineal. O sea, desde el punto de vista de la estadística nos está diciendo que estos datasets son todos exactamente iguales. Sin embargo, yo los invito para que paren bolas aquí un segundito y miren la pantalla y vamos a ver esto durante 1, 2 y 3 segundos. Y ya lo quito y vuelvo acá. Y yo les pregunto, ¿qué vieron ahí? Lo primero, ¿son todos iguales? Ahí veo a María Amelia diciendo que no. Y generalmente cuando yo le pregunto esto a un público en vivo, lo que empiezan a hacer es con las manos, me empiezan a hacer gestos para describirlos. Me dicen primero, no, no son iguales. Hay uno que tuvo un comportamiento como así, uno que era como más derecho, había un outlier clarísimo, uno más disperso, dependiendo de qué tan cabezones seamos los del público, empiezan a hacer descripciones de pronto más estadísticas o menos estadísticas. Y es que la característica aquí importante es que a pesar de que estamos utilizando una visualización bastante básica que es estática, y peor aún, que los datos son muy pequeños, porque son solamente como 20 registros por cada una de las mediciones, lo que podemos ver es que primero la estadística nos hubiera mentido y sencillamente si hubiéramos utilizado solamente esas descriptivas, agregando nos hubiéramos perdido que este que está acá, el primero, es el único que como que tiene un comportamiento así. Me encanta dar el ejemplo de que este pareciera ser cuando el vicepresidente de ventas de una compañía quiere engañar en el reporte y decir que vea que tenemos una tendencia al crecimiento cuando en realidad la vaina está apuntando hacia decrecer. Este que está acá, que es un outlier clarísimo, que definitivamente no rompe las cosas y que debería revisarse si fue que se midió mal, o este que está acá, que pareciese una manipulación para tratar de crear una tendencia. Y ya, sencillamente, después de haber hecho esto, la invitación es, hombre, si usted está haciendo y le gusta el análisis de datos y está acostumbrado a abrir el Pandas e ir a correr un montón de cosas y en realidad nunca mirar realmente los datos, pues fíjate que es importante mirar los datos, visualizarlos, así sea con visualizaciones tan sencillas como estas, incluso antes de arrancar tu modelo, porque vas a poder encontrar errores, vas a poder encontrar, validar si efectivamente están en los rangos que son y cosas así por el estilo, ¿vale? Lo interesante de esto es que en 2017, esto creo que fue Adobe, fue un poco más hacia allá y sacó otros 12 datasets que todos tienen exactamente las mismas estadísticas, la misma media de X y la misma media de Y. Y aquí es donde viene la clave. Y para que traten de recordar esto, es muy importante que si no visualizan los datos, de pronto puede venir el Datasaurus y se los come. Y aquí la clave de esto es que este que está viendo acá, este dinosaurio también tiene la misma media, también tiene la misma varianza, y que obviamente es manipulado, pero o sea, nos muestra que quizá el patrón definitivamente no lo iba a coger un modelo de ese estilo. Entonces recuerden, nosotros aquí nuestro objetivo es mirar estos insights, ya les dije las características, pero ya sin más preámbulo, venga, les muestro algunos ejemplos de cómo hago yo eso, haciendo una combinación de HCI, con visualización de información, de Data Science, algunas de las herramientas que utilizo, etc. Entonces aquí hay unos ejemplos que algunos de ustedes de pronto ya hayan conocido, pero que siempre me parecen muy chévere porque ayudan a entender muy bien qué es este tema de la visualización. Entonces imagínense que ustedes quieren comprar un carro, ¿listo? Yo quiero comprar un carro y entonces lo normal que yo hago es que voy y le pregunto, María Amelia, ¿qué carro debería yo de comprar? ¿Sí? Y entonces, dependiendo de la experiencia que haya tenido ella, si yo lo pregunto aquí en Colombia a mis tías, entonces van a decir, no, el Renault 4 a lo mejor, a mí me mandaban
me metían aquí en la bodega de la parte de atrás y me iba ahí pegándome contra el vidrio en cada hueco de la ciudad y por suerte, suponiendo que no lo hayan enchulado muchísimo y que ojalá no haya que se vuelto chicuca así como este, pues te van a decir, definitivamente cómprese un Renault 4 porque ese es el mejor carro de la historia, o al menos cómprese un Renault porque es la mejor marca que me ha funcionado a mí. El problema de eso es que es como tratar de hacer una inferencia estadística con un n igual a uno, que generalmente es mi chiste estadístico que nunca nadie me entiende, pero es como que yo quisiera tratar de decir que quién va a ganar unas elecciones solamente preguntándole a una persona, no tiene ningún sentido. Entonces, ya que estamos hablando de datos, que supuestamente los insights son basados en datos, pues podríamos ir y decir, no, pues basemos esta decisión más con base en lo que digan los datos. Y ahora, aquí hay una característica importante. Siempre que vayan a hacer un análisis de datos, es importante que identifiquen los datos, las tareas y los usuarios. Porque así como decía María Amelia, dependiendo de las habilidades diferentes de esos usuarios, con visualización yo voy a tener lo mismo. No es lo mismo un usuario casual que solamente va a tener 10 segundos, que, qué sé yo, es un vicepresidente o un presidente de la compañía, a cuando tengo un investigador que va a poder gastar horas con eso, o que tiene o no tiene ciertas características de data literacy, ¿cómo se dice eso en español? Como capacidad de entender esas gráficas. Entonces, mi tarea era que yo quería comprar un carro, pero quería un carro que no se devaluara mucho con el tiempo. Es decir, que si yo compraba el carro en un año, después cuando lo fuera a vender, no perdiera mucho en inversión, porque hay muchas otras características. Entonces, si ese era mi objetivo, yo me podía meter en una página como tucarro.com, que es un portal tipo eBay en Colombia, creo que es de Argentina, que ahorita creo que es de Mercado Libre, probablemente esté en toda Latinoamérica, en donde uno puede vender carros y puede meter un modelo de un carro y puede ver ese carro de diferentes años. Entonces, dependiendo de esos años, yo sencillamente puedo llegar y hacer una sencilla tabla donde bajo 10, 20, 30, 40 de estos carros y ver qué tanto se están depreciando con el tiempo y tengo una idea de cómo está el mercado. Si uno es muy desocupado, uno puede ir y bajarse, qué sé yo, 200 carros. O si uno es John Alexis Guerra, pues va y escribe un algoritmo que va y se baja los 27.138 carros que estaban en venta en ese momento en Colombia. Y esta que está acá es una gráfica de esos 27.000 carros, ¿sí? Si ustedes son de Colombia, pues más o menos aquí van a entender estos valores. Estos son el precio que está en millones de pesos colombianos y en el eje horizontal tenemos la edad del carro. Entonces, carros que están aquí arriba son carros de más o menos en ese momento $200.000, ¿sí? Que mi primera sorpresa es ver esto y ver que en Colombia había carros que se vendían que eran de $200.000. Eh, y lo segundo, pues que también que hay carros que tengan hasta 70 y tantos años, 75 años y que todavía se estén vendiendo en Colombia, ¿sí? Cuando uno mira esto, pues es una gráfica interesante y fíjense que aquí empiezan las primeras características de la visualización interactiva. Y es que primero yo puedo ver estos carros que les decía acá y ya después puedo pararme encima y me dice exactamente cuál es el carro, ¿sí? Y puedo ver cuál es su precio, pero también puedo ver pues como una tendencia de que efectivamente los carros con el tiempo empiezan a ser más baratos. Pero un punto que me encanta es este que está acá, y es que es un Porsche 911 Turbo. Y esto es un análisis que yo corrí cuando regresé a Colombia en el año 2016. Y ese carro que está ahí, si nosotros en este momento vamos a tucarro.com, porque antes yo le podía sencillamente dar clic y me lo mostraba directamente allá. Vamos a ver si me deja por acá y no me pregunta muchas más cosas. Porsche, ¿cómo se escribe esa vaina? Eh, SSH 911 Turbo. Y si ustedes van y buscan ahí en tu carro, aquí ya no me salió, ¿será que lo quitaron? Porsche 911 Turbo. Ta, ta, ta. Ah, mira, ya lo quitó del mercado. Pero lo interesante de esto, vamos a hacerle aquí una última, a ver si por aquí me aparece. 2077. Bien, hasta hace pocas semanas que di esta charla, la persona que estaba vendiendo ese carro todavía lo estaba vendiendo, estaba pidiendo todavía un valor altísimo y antes le había subido como otros 100 millones de pesos, otros como en este momento 20, 30 mil
dólares, y es sencillamente una persona que probablemente tiene un amor tan grande por ese carro que piensa que un carro de 45 años efectivamente debe valer 450 millones, más de 150 mil dólares. Y esta gráfica está chévere, es basada en datos, pero en realidad no me está ayudando con mi tarea, porque mi tarea era ver cuál es la depreciación de los carros. Yo más o menos aquí puedo ver que se van depreciando, pero esto no me ayuda a tomar una decisión. Entonces miremos cómo hago para poder tomar esa decisión. Entonces ahora lo que estoy haciendo es calculando un machine learning, mentiras, pues sencillamente estadística, aunque pues para mí machine learning no es otra cosa que estadística glorificada, y sencillamente lo único que hice yo acá es calcular una regresión lineal con base que probablemente no sea el mejor modelo, pero pues por lo menos nos da una aproximación, tratar de trazar una línea con base en los precios de cada una de las marcas. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, ahí está el Porsche y se decrementa mucho, el Land Rover, hay otros como por ejemplo esto, el Jeep, que es mucho más bajo. Y esto básicamente lo que estamos buscando nosotros acá es una gráfica que sea más, una línea que sea más acostada, porque mientras más acostada sea, menos valor va a perder con el tiempo. De nuevo, estamos con el precio versus los años. Ahora, yo podría aquí más o menos mirar esto, pero yo también puedo hacer una interacción como esta, que sencillamente lo que hace es que me reorganiza todas las líneas y me permite ahora hacer una comparación más fácil de cuáles son los carros en Colombia que se deprecian más, o las marcas en Colombia que se deprecian menos, y cuáles son las que se deprecian más. Generalmente cuando yo esta charla tengo en un público real, salen muchos deprimidos porque se empiezan a dar cuenta que el carro que compraron hace poco se deprecia muchísimo. Pero de nuevo, este es más cercano, fíjense que es un proceso, y hablando ahorita con lo que decíamos con Tony, con la pregunta tan buena de Tony, sencillamente está el problema de que yo tengo que acercarme hacia los insights. Entonces, este proceso me deja ver por marcas, pero yo quiero saber qué modelo comprar. Entonces, pues se le tiene. Sencillamente calculamos de nuevo y esta vez ya lo hacemos por modelo. Y cuando lo hacemos por modelo, otra vez hacemos el mismo truco y ahora me salen todas las marcas y todos los modelos. Pero también me sale una cosa muy interesante y es que hay algunos de ellos que antes están incrementando. Y el fenómeno, si uno conoce Colombia, ocurre porque hay un carro en Colombia que es el Jeep Willys, que son los carros que venían de la guerra, que sencillamente son los que permitían y que en este momento funcionan como los taxis de la montaña en Colombia. Son los únicos carros que son capaces de soportar esas condiciones climáticas y geológicas tan complicadas del país, de tener que subir y bajar 3 cordilleras diferentes, y que si se llegan a romper en el medio de una montaña, pues se pueden hacer mantenimientos allá. Entonces, lo que ocurre con esos carros es que sencillamente si una persona compra un carro de esos, lo puede enchular, pintarlo de verde, ponerle US Army y después ganarle plata. Y por eso es que sube valor. Entonces, primer insight. ¿Listo? Con base en esto, nosotros supimos que no habíamos de comprar el Mazda 3 que teníamos en California porque se depreciaba horriblemente en Colombia, sino que definitivamente teníamos que comprar un Renault o un Chevrolet, que eran como los que menos se depreciaban, y me ayudó a escoger específicamente el modelo. ¿Vale? Estoy como corto del tiempo. Wilson, tú me interrumpes en cualquier momento que quieras que pare o me dices, o mientras tanto yo voy siguiendo. Aquí hay otro ejemplo que también me parece muy chévere y también es un poquito viejo, pero es bien interesante. Yo le digo a la gente, yo hago análisis de redes sociales y por ejemplo en Twitter yo me muevo muchísimo. Cuando hago eso, inmediatamente la gente me dice, ah, sí, eso lo hace todo el mundo. Y entonces, incluso sobre todo me pasaba el tiempo que estuve en Colombia, me pasó mucho con los de los periódicos y las cosas, porque ellos decían, ah, sí, no, el Tiempo publicó eso, el Espectador publicó esto. Eso es un ejemplo de uno de esos periódicos, en donde cuando estábamos en las elecciones de hace 4 años, estos eran los precandidatos, y ellos hicieron un análisis de redes sociales y publicaron unos indicadores que le encantan a la gente y lo miran como visualización de información y que yo detesto, porque están agregando, así como el ejemplo de las comps que les mostraba antes. Entonces aquí lo que te están diciendo es cuánto es el porcentaje de los seguidores que ellos tienen que son cuentas reales, ¿listo? Y de las menciones que ocurren en Twitter, cuáles son positivas y cuáles son negativas. Una vez más, utilizando el Machine Learning para hacer análisis de sentimiento, al cual no le creo nada tampoco, y especialmente en español, y también utilizando alguna métrica que no nos dicen cuál es para determinar si la cuenta es real o no. Aquí hay varias cosas que son bien interesantes. La primera es la siguiente. Para cualquiera que conozca la política colombiana, aquí está el señor Rodrigo Londoño Timochenko, alias Timochenko,
Por si eso no les dice suficiente, es porque el señor era un exguerrillero que acaba de firmar proceso de paz y se estaba lanzando a la presidencia del país. Eh, y lo chistoso con este señor es que le tocó pues retirarse de la contienda porque pues a cualquier lugar, o en la mayoría de los lugares, no así cualquiera, pero en la mayoría de los lugares en donde iba y se presentaba lo abucheaban de una manera muy masiva. Y en redes sociales lo acribillaban. Y sin embargo, esta cosa llega y nos dice que el 99% de las menciones en Twitter del señor eran positivas, o sea, y la gente es feliz comiéndose esto, ¿sí me va a entender? O sea, es de nuevo, me están mostrando una cosa completamente agregada y no cuestionamos más. Entonces, venga, les presento yo lo que yo hice. Entonces, aquí hay un ejemplo utilizando la última versión de una plataforma que yo creo que se llama el Twittómetro, en donde yo puedo sencillamente seleccionar, mirar cuáles son las interacciones de los últimos días de cada uno de los candidatos, qué tanto se menciona de ellos, y de manera interactiva, y ahí lo estoy haciendo rápidamente y no voy a entrar en más detalles porque estamos cortos de tiempo, seleccionar un pedazo y ver qué se decía, quién lo decía, etcétera. Lo interesante con esto es que cuando estaba yo analizando eso, empecé a notar unos patrones extraños y ahí me di a la tarea de analizarlos. Dentro de esos patrones, aquí les estoy mostrando más o menos como 120.000 tweets que se colectaron en un solo día en el 2018, tal vez, o puede haber sido incluso en el 2014. Básicamente lo que ven ahí, cada línea es un tweet, y esta visualización es horrible, y me perdono, pero cada línea es un tweet, y lo que pueden ver es, están alineados todos en el momento en que el tweet se crea, ¿vale? Que es este punto inicial, y después avanzan, creo, si no estoy mal, son las 2 primeras horas del tweet, y este es cuál es el máximo número de retweets que logró en ese tiempo. Entonces, estos que están aquí arriba, o más bien, por ejemplo, alguien súper famoso, influenciador en redes sociales como yo, cuando tuitea algo, su tweet se va por acá, en cero, hasta que llegaba por acá mi mamá, antes de que se me muriera, y le daba retweet y seguía yo con un retweet, que es lo único que logro yo en Twitter, por aquí abajo, porque pues efectivamente a mí, o sea, las veces que me va bien, si logro obtener 20, 30 retweets o 100 retweets, es un hit. Pero los verdaderamente influenciadores, que son los grandes periódicos de Colombia o los políticos que mueven muchas cosas, dígase el nuevo presidente Gustavo Petro o Álvaro Uribe Vélez, quisiera estimar, este es un tuit de Uribe, eh, recién creado el tweet, inmediatamente como a los 500 segundos ya tiene 300 retweets, ¿vale? Entonces uno mira eso, y ahorita todos los que están mirando esto, y he dejado esto aquí intencionalmente con una razón, y es que cuando uno mira esto en su contexto y entendiendo lo que significa, empieza quizá a notar que hay un animal de esos que no es como los otros. No sé si lo alcanzan a ver. Pero si nos fijamos, son estos que están aquí arriba. Este que está acá, si notan ese cuadrado quiere decir que hubo un tweet que pasó de 10 retweets a 200 retweets en el mismo segundo, lo cual es ¿cómo pudo haber pasado eso? Probablemente sea que había algún método automatizado en donde todas esas cuentas estaban retuiteando exactamente en el mismo momento. Luego me puse a mirar para tratar de recoger más evidencia de que efectivamente esto fueran robots, y lo que encontré fue que cuando miraba solamente creo que son como 500 cuentas que estaban haciendo esto, me puse a fijarme cuándo fueron esas cuentas creadas, que es lo que pueden ver acá, y podemos ver que fueron creadas más o menos todas en la misma semana de diciembre de 2003, del año anterior, previo a las elecciones, ¿sí? Como quien dice, cada día creaban más o menos 20, 30 cuentas, y luego esas cuentas las utilizaban como una especie de granja para inflar las cosas. Y la estrategia que estaban utilizando era ir y crear una cuenta, ponerle un nombre sexy, John Alexina 3225, buscar una foto sexy en internet, ponérsela ahí e ir a seguir al público objetivo que querían influenciar. En este caso, si son cosas más de la derecha, entonces buscar las demografías más de la derecha; si son más de la izquierda, más de demografías de la izquierda. Y dependiendo de qué tan sexy sea la foto, iban a lograr un número de follow backs, o sea, de seguidas de vuelta. Y eso es lo que ven en este gráfico. Aquí es lo que están, es cuántas cuentas ellos siguen y a cuántas cuentas lo siguieron a ellos. Y básicamente lo que están acá, si no estoy mal, es dependiendo de lo sexy de la foto, ellos seguían más o menos a 50 cuentas, dependiendo de lo sexy de la foto y de lo bien creada que estuviera el nombre y las cosas, iban a lograr que lo siguieran de vuelta más cuentas. Y aquí ya está
al final, si es que esta se le da la gana de presentarlo, que creo que no va a querer, eh, venga, yo la coloco por acá a ver que últimamente esta que está en Tableau eh, ha estado poniendo el problema. Aquí está. Entonces, de nuevo, aquí hay una interactiva en donde puedes ver los tweets, puedes seleccionar, ver a quiénes, qué candidatos están apoyando, cuándo fueron creadas las cuentas, cuántos seguidores tienes y cuántos los siguen a ellos. Y al final, lo que más me gusta a mí es ir y mirar la cuenta específica, ¿sí? Entonces, esta es una cuenta que en este momento está inactiva, no la están utilizando, pero, o sea, inactiva en el sentido de que no ha vuelto a tuitear, pero sigue siendo una cuenta válida de Twitter. Twitter todavía no se ha dado cuenta que es un robot. Si van y se fijan los tweets, son tweets del Barcelona, de Suárez y de no sé qué cosas, no parece que fuera un robot. Y ahí está el modelo que les decía. Foto sexy, un nombre con números y cosas así por el estilo. Y que solamente con ese análisis que les estoy mostrando se puede sacar alguna evidencia de que probablemente, con muy alta probabilidad, sea un robot, ¿sí? Ese sería un segundo índice. Como tal, no sé, Wilson, si tenemos tiempo para una tercera. No sé si nos dé el tiempo, no sé si le preguntamos a nuestra audiencia en Facebook si quieren continuar O si quieren, más bien entonces, si quieren, entonces cierro ahí y ya si quieren que les hable de otras de elecciones presidenciales y cosas así por el estilo, me pueden decir y les presento ejemplos de eso. Tengo ejemplos para mostrarles, por ejemplo, de diferencias de género, de desigualdad de género en Colombia o cuáles son los mejores colegios de Colombia, muchas cosas de elecciones, tanto de Estados Unidos como de acá, visualizaciones de fotos o análisis de quién es de verdad influenciador en redes sociales. Tengo muchísimas cosas que me falta, es como tiempo. Como tal, entonces el mensaje que me gustaría dejarles es, recuerden que en realidad el tamaño de los datos no importa tanto, ni importa tanto qué modelo estés utilizando, lo que importa son los insights, esas cosas que tengan un entendimiento, que requieran un entendimiento profundo de los datos, que sean significativos, accionables, basados en los datos, y que signifiquen algo para ese usuario final, ¿vale? Y que tratemos de pensar e ir un poco más allá que sencillamente aceptar lo que nos estén informando. Con eso, muchas gracias de nuevo por la invitación. Cualquier pregunta que tengan, me dicen y con gusto se les muestra.